Bienvenida. Hoy nos metemos de lleno en un asunto que, ha disparado todas las alarmas: la reciente escalada verbal nuclear entre Estados Unidos y Rusia. Tenemos sobre la mesa un informe fechado el 6 de noviembre de 2025, marcado como confidencial, que analiza la situación con lupa. Hola, ¿qué tal? Sí, un tema candente, desde luego. Nuestro objetivo es claro: entender qué ha pasado exactamente, por qué es tan relevante y qué escenarios se abren ahora. Vamos a exprimir este informe para sacar lo esencial. Exacto. Lo que hemos visto es una secuencia muy rápida de acontecimientos que ha puesto de manifiesto lo frágil que es la estabilidad estratégica global en estos momentos, ¿eh? El informe nos da las claves para interpretar las motivaciones detrás de cada movimiento, los riesgos que se corren y, hacia dónde podría ir todo esto. Pues vamos al lío. Según el informe, ¿quién encendió la mecha de esta crisis? Pues mira, el detonante fue bastante claro. El documento dibuja una cronología bastante precisa. Todo arranca el 29 de octubre de 2025. Ese día, el presidente de Estados Unidos hace un anuncio público que deja a muchos, helados: su intención de reanudar las pruebas de armas nucleares. La cita que recoge el informe es muy directa. Dice: he instruido al Departamento de Guerra para que comience a probar nuestras armas nucleares en igualdad de condiciones. Ese proceso comenzará de inmediato. Una declaración de intenciones muy potente, sin duda. Y la respuesta rusa, como era de esperar, no tardó. Efectivamente, el 5 de noviembre, apenas una semana después, llega la reacción del presidente Putin. En una reunión de su Consejo de Seguridad, da instrucciones a sus ministerios para, y cito textualmente del informe, presentar propuestas coordinadas sobre los posibles primeros pasos centrados en los preparativos para las pruebas. Pero añade un aviso muy significativo. Sí, esa coletilla es clave, ¿verdad? Justo, dice: si Estados Unidos realizaran tales pruebas, Rusia estaría obligada a tomar medidas recíprocas. Y aquí es donde hay que hilar fino, ¿eh? Es fundamental entender qué significa realmente esa instrucción de Putin. Porque, la primera impresión puede ser más alarmante de lo que es. El informe subraya que no fue una orden fulminante para empezar a hacer pruebas nucleares ya mismo. Ah, vale. O sea que hay matices importantes. Exacto. La clave está en que pidió preparar propuestas sobre los preparativos. Es un matiz que, lo cambia todo. De hecho, al día siguiente, el 6 de noviembre, el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, salió a aclararlo públicamente. Dijo que Putin instruyó que se estudiara la conveniencia de comenzar los preparativos. Aún no se ha decidido nada. Interesante esa aclaración. Sí, lo que interpreta el informe es que estamos ante lo que en estrategia se llama una señal calibrada. No es una acción inmediata, sino un movimiento de planificación para una posible contingencia. Es una forma de disuasión, ¿sabes? De decir: ojo, si tú mueves ficha, yo estoy preparado para moverla también. Busca mantener la paridad estratégica y que nadie altere el equilibrio de forma unilateral. Entendido. Una respuesta contenida en la forma, pero muy firme en el fondo, ¿no? Volvamos a Washington. Después de esa reacción rusa, aclararon qué tipo de pruebas tenían en mente, porque ahí parece estar el quid de la cuestión. Pues sí, intentaron matizar. Sí, el informe señala que altos cargos estadounidenses, como el secretario de Defensa Hegseth y el secretario de Energía Wright, salieron a precisar un poco. Empezaron a hablar de pruebas de subsistemas o explosiones no críticas. Y esa distinción es crucial, aunque también es una fuente de problemas, ¿eh? Lo que intentan decir es que no planean una detonación nuclear completa, una explosión a gran escala, que rompería de plano la moratoria sobre ensayos nucleares que lleva vigente desde los años 90, con la excepción de Corea del Norte, claro. Claro. Pero aquí está uno de los mayores riesgos que identifica el informe: la propia ambigüedad. ¿Qué es exactamente una prueba de subsistema? No hay una definición clara y aceptada por todos. Y esa falta de claridad es en sí misma un peligro. Es terreno abonado para las malas interpretaciones, para que Rusia u otros piensen que se está cruzando una línea roja, aunque Washington no lo ve así. Claro, lo que para unos es un ajuste técnico menor, casi de laboratorio, para otros puede ser visto como una provocación peligrosa o como una excusa. Justo eso. Y esta crisis no ha salido de la nada, como bien apunta el informe. Es más bien la punta del iceberg de un deterioro muy largo y profundo de las relaciones internacionales y, sobre todo, del sistema de control de armas que conocíamos. Sí, el contexto es clave aquí.
Totalmente. Pensemos en cómo está el panorama del control de armas. El Tratado New START, que es el último gran pacto entre Estados Unidos y Rusia que limita sus armas nucleares estratégicas, pues caduca en febrero de 2026, ya mismo. La vuelta de la esquina, vamos. Exacto. Establece límites conocidos, unas 1.550 ojivas desplegadas y 700 vectores como misiles y bombarderos. Pero ya estaba muy tocado, ¿eh? Rusia suspendió las inspecciones mutuas en 2022. Si este tratado expira sin un sucesor, nos quedaremos sin límites verificables por primera vez en 50 años. Imagina lo que eso supone para la estabilidad. Es un salto al vacío. Un salto al vacío, sí. Y no es el único pilar que se ha caído, ¿verdad? Para nada. Rusia ya se había retirado del Tratado sobre Fuerzas Convencionales en Europa, CFE, que limitaba armamento pesado como tanques y artillería. Además, la guerra en Ucrania ha sido un acelerador brutal de tensiones. El informe menciona un análisis, creo que de Voice of America, que contaba más de 130 amenazas nucleares públicas rusas en los primeros 2 años de guerra. ¿Más de 130? Sí, además del despliegue de armas nucleares tácticas en Bielorrusia, que también fue muy sonado. Claro. Las relaciones entre Rusia y la OTAN están bajo mínimos históricos. La alianza define a Rusia como su amenaza más significativa y directa y ha reforzado masivamente su presencia militar en el este. Sí, se nota la tensión en el aire. Y hay otro elemento clave. La propia doctrina nuclear rusa se modificó a finales de 2024. Lo más llamativo es que rebajó el umbral para usar armas nucleares. Ahora contempla una respuesta nuclear no solo ante un ataque nuclear o de destrucción masiva, sino también ante un ataque convencional que ponga en amenaza crítica la existencia del Estado ruso. O sea que podrían usar armas nucleares primero, incluso si no les atacan con nucleares. Exacto. Muchos lo interpretan como que Rusia está, digamos, más dispuesta a escalar nuclearmente si se ve perdiendo una guerra convencional importante. Es un cambio muy significativo. Con este telón de fondo tan complicado, hablemos de las herramientas de esta tensión. ¿Cómo andan los arsenales nucleares de EU y Rusia a principios de 2025, según el informe? ¿Hay mucha diferencia? Ambos acumulan casi el 87% de todas las ojivas nucleares del mundo. Una barbaridad. Casi el 90% entre dos países. Sí. Si contamos todo, incluyendo armas retiradas pero aún no desmanteladas, Rusia tendría unas 5.500 ojivas y Estados Unidos unas 5.200. Son cifras aproximadas de enero de 2025, claro. Muy parejos en el total. Sí, en el inventario total sí. Ahora, si nos fijamos solo en las armas estratégicas desplegadas, las que están listas para usar y cubiertas por el New START, ahí los números son muy parecidos también. Ambos rondan las 1.700. Hay una clara paridad estratégica en ese nivel. Vale. Pero la gran diferencia, y esto es fundamental para entender muchas tensiones, está en las armas nucleares no estratégicas, las llamadas tácticas. Rusia tiene un arsenal muy considerable, se habla de miles, que no está limitado por ningún tratado. Estados Unidos tiene muchas menos de este tipo, apenas unas 100 bombas B-61 desplegadas en bases europeas bajo el paraguas de la OTAN. Esta simetría es una fuente constante de preocupación para la alianza, claro. Entiendo. Y ambos mantienen la famosa tríada nuclear, ¿no? La capacidad de responder desde cualquier sitio. Correcto. Pueden lanzar armas nucleares desde tierra firme, con misiles balísticos intercontinentales, los ICBMs, desde el mar, con misiles lanzados desde submarinos, los SLBMs, que son los más difíciles de detectar y por tanto los más seguros para una represalia, y desde el aire, con bombarderos estratégicos. Garantía de destrucción mutua asegurada, como se decía antes. Básicamente sí. Esto garantiza que, aunque sufran un primer ataque devastador, siempre podrían responder. Y ambos países están invirtiendo sumas enormes en modernizar estos sistemas, reemplazando modelos antiguos por otros nuevos y, supuestamente, más capaces y precisos. Modernizar todo eso debe costar un dineral. Inimaginable. El informe cita una proyección de la Oficina de Presupuesto del Congreso de Estados Unidos, casi $1 billón, $1 millón de millones, solo para Estados Unidos, en la década 2025-2034, para operar, mantener y modernizar su arsenal. ¿1 billón? Madre mía. De Rusia no hay cifras públicas fiables, claro, pero es evidente que su inversión también es masiva. Se ve en los nuevos sistemas que desarrollan.
Entiendo. Y volviendo a las pruebas nucleares, que es el detonante de esta crisis, no hay que olvidar que desde finales de los 90, las grandes potencias, salvo Corea del Norte, insisto, han respetado una moratoria voluntaria, un parón de facto. Si Estados Unidos o Rusia rompieran ese tabú de décadas, realizando una prueba nuclear real, las consecuencias desestabilizadoras a nivel mundial serían tremendas. Se abriría una caja de Pandora muy peligrosa. Sí, sería cruzar una línea roja muy, muy clara. Cambiando de tercio, pero muy relacionado. ¿Cómo reaccionó la economía a todo este ruido de sables nucleares a principios de noviembre? Porque el bolsillo suele ser muy sensible a estas cosas, ¿verdad? Pues sí, y el informe describe un patrón muy clásico de lo que se llama aversión al riesgo o vuelo hacia la calidad. Básicamente, los inversores venden lo que perciben como más arriesgado y compran lo que consideran más seguro, lo típico en estas crisis. Vale. ¿Y eso cómo se tradujo? En las bolsas vimos más volatilidad. El índice VIX, que a veces llaman el índice del miedo, porque mide la expectativa de vaivenes en el mercado, se disparó. Hubo caídas a corto plazo, especialmente en empresas más dependientes del ciclo económico. Curiosamente, las empresas de defensa y aeroespaciales subieron. Claro, por la expectativa de mayor gasto militar. Exacto. Y también los fondos cotizados, ETFs, relacionados con la energía nuclear, tuvieron un buen comportamiento. ¿Y las materias primas? El oro, el petróleo. Esos suelen ser buenos termómetros. Reaccionaron como se esperaba en estos casos, sí. El oro, el refugio seguro por excelencia, subió entre un 1 y un 3% en los días siguientes. El petróleo también subió, por el miedo a que la tensión pudiera interrumpir el suministro en zonas clave, como el estrecho de Hormuz, por ejemplo. Y el uranio, que ya venía de una racha alcista por el interés creciente en la energía nuclear para la transición energética, la inteligencia artificial y demás, pues vio reforzado ese interés. La tensión geopolítica siempre pone el foco en la seguridad del suministro energético, ¿sabes? Tiene sentido. ¿Y divisas y deuda pública? Pues el dólar estadounidense se fortaleció, como suele pasar cuando hay incertidumbre global, actúa como moneda refugio, el rublo ruso, lógicamente, se debilitó y hubo mucha demanda de bonos del Tesoro de USA, considerados de los activos más seguros del mundo, lo que hizo bajar sus rendimientos. Lo normal en estos casos, vamos. Vale. El informe también recoge opiniones de grandes bancos de inversión. En general, veían el impacto como manejable si la crisis no escalaba militarmente, aunque recomendaban cautela y diversificación. Algunos, como Morgan Stanley o Goldman Sachs, destacaban que esto reforzaba la tendencia a largo plazo hacia un renacimiento nuclear, impulsado por la necesidad de energía limpia y segura. Es fascinante ver cómo se entrelazan la alta política, la geoestrategia y las finanzas, ¿eh? ¿Qué dicen los expertos en seguridad y las organizaciones internacionales sobre esta crisis, más allá de los mercados? ¿Cuál es su lectura? Pues mira, los centros de análisis especializados en control de armas, como la Federation of American Scientists o el SIPRI de Estocolmo, llevan tiempo advirtiendo de este deterioro. Para ellos esto no es nuevo. No interpretan esta escalada verbal como que la guerra nuclear sea inminente, ojo, Menos mal. sino como la prueba definitiva de que el sistema de control de armas que funcionó durante décadas, bueno, se está viniendo abajo, está colapsando. El fin de una era, como decíamos. Exacto. Su gran temor es lo que viene después de que expire el New START en 2026. Advierten del riesgo de una nueva carrera armamentista, esta vez quizá a tres bandas, incluyendo a China, que cada vez tiene más peso. Claro, China es el otro gran actor. Y señalan que el mayor peligro ahora mismo no es tanto un ataque nuclear deliberado y planificado, sino una escalada accidental por un error de cálculo, por una mala interpretación, facilitada por la falta de comunicación y la retórica tan hostil que hay. Ven la respuesta de Putin más como una señal para disuadir a Washington, como decíamos antes, que como una amenaza real de pruebas inminentes. Entendido. ¿Y los organismos internacionales? ¿Qué papel juegan en todo esto? ¿El OIA, la OTAN, la ONU? Pues el Organismo Internacional de Energía Atómica, el OIEA, que es el vigilante nuclear de la ONU, muestra, lógicamente, preocupación. Por un lado, por la seguridad de las centrales nucleares en zonas de conflicto, como Zaporilla, es un tema recurrente. Y por otro, por el golpe que supondría para la no proliferación que se reanudaran las pruebas nucleares. Sería un mensaje terrible. Sí, claro.
La OTAN está en una posición delicada. Tiene que mostrar firmeza ante Rusia, pero a la vez evitar provocar una escalada mayor. Su estrategia pasa por reforzar su defensa en el este y, muy importante, mantener abiertos los canales de comunicación militar con Rusia para evitar malentendidos. La famosa desconflictuación. Eso es. Y la ONU, pues bueno, pide diálogo y desescalada, como siempre, pero su capacidad de acción real es limitada por el poder de veto en el Consejo de Seguridad, donde Rusia tiene asiento permanente. Sí, la ONU a menudo se calan llamamientos. Y llegamos a una parte clave del informe. Los escenarios futuros. Plantea 3 posibilidades. ¿Cuáles son y qué probabilidad les da? Suena un poco a quiniela, pero imagino que basada en análisis. Sí, es una forma de estructurar los posibles caminos. El informe dibuja 3 escenarios con distintas probabilidades asignadas, efectivamente. A ver, ¿cuál es el primero? El primero lo llama contención y diálogo. Le da una probabilidad media. En este escenario, EUSUA aclara que sus pruebas son realmente no críticas. Rusia no llega a realizar preparativos visibles para probar, la tensión verbal baja y se logra alguna forma de extensión temporal del New START, aunque sea por poco tiempo. Vale. ¿Y las consecuencias? Pues que se evita romper la moratoria de pruebas, los mercados se calman un poco, pero la desconfianza de fondo persiste y la modernización de arsenales, la carrera cualitativa, sigue su curso. Suena como el mal menor, dentro de lo que cabe. El escenario menos malo. Exacto. El segundo escenario es el de escalada limitada y Guerra Fría 2.0. A este le asigna una probabilidad alta, lamentablemente. El más probable, entonces. Según el informe, sí. Aquí, EU realiza pruebas ambiguas que Rusia interpreta como una violación. Moscú responde iniciando preparativos visibles en su polígono de pruebas, aunque sin llegar a detonar nada. Hay cruce de acusaciones, el New START expira sin reemplazo y se acelera la competición en nuevas armas, como las hipersónicas, la inteligencia artificial aplicada a lo militar. Implicaciones. Bastante serias. Entraríamos en una era sin límites nucleares verificables, con un riesgo muy alto de accidentes o errores de cálculo, presupuestos de defensa por las nubes y una inestabilidad geopolítica constante. Sería la norma. Ese ya es un panorama mucho más inquietante, sí. ¿Y el tercero? Imagino que es el peor. Sí, el tercero es el peor, el de ruptura y crisis aguda. El informe le da una probabilidad baja, afortunadamente, pero advierte de que su impacto sería altísimo, catastrófico, podríamos decir. ¿En qué consiste? En este caso, Estados Unidos realiza una prueba nuclear, detectable, aunque sea de bajo rendimiento. Rusia responde rápidamente con una prueba propia. La moratoria de casi 30 años se rompe oficialmente. Esto podría animar a otros estados nucleares o a los que aspiran a serlo a seguir el ejemplo. Se abriría la veda, digamos. Exacto. Las consecuencias serían gravísimas. Una crisis internacional comparable a la de los misiles de Cuba en el 62, el colapso total del régimen de no proliferación, pánico financiero global y un riesgo muy elevado de que un conflicto regional escale a algo mucho, mucho peor. Un escenario aterrador, desde luego. 3 caminos que van de tenso a muy peligroso. Después de todo ese análisis, ¿cuáles son las conclusiones principales que extrae el informe? Los mensajes clave que nos deja. Pues el informe las resume en 4 puntos fundamentales, que son bastante claros. A ver. Primero, estamos asistiendo al fin de la era del control de armas. El sistema que se construyó tras la Guerra Fría, basado en tratados, verificaciones, cierta confianza, básicamente ha colapsado. La desconfianza es la nueva norma. Ya no nos fiamos unos de otros. Triste, pero parece realista. Segundo, la comunicación directa es más vital que nunca. Precisamente porque no hay tratados ni inspecciones, las líneas de comunicación directa entre las potencias nucleares, los famosos teléfonos rojos y otros canales militares son la herramienta esencial para gestionar crisis y evitar malentendidos catastróficos. Hablar, aunque sea para discrepar. Tercero, el mayor peligro está en la ambigüedad. La amenaza más inmediata no viene de un plan deliberado de ataque nuclear, sino del riesgo de una escalada involuntaria provocada por la mala interpretación de acciones ambiguas, como esas pruebas de subsistemas que no se sabe bien qué son, movimientos militares no claros o incluso ciberataques a sistemas de alerta temprana que puedan ser malinterpretados. El riesgo de tropezar y caer en el abismo por no ver bien el escalón. Algo así, sí. Y cuarto, necesitamos un nuevo paradigma de disuasión.
La estabilidad futura, si es que la hay, dependerá de encontrar un nuevo equilibrio. Y este equilibrio probablemente será más inestable y sobre todo multipolar, con China jugando un papel cada vez más importante junto a Rusia y EU. Un equilibrio más complejo. Mucho más, y tendrá que basarse más en la resiliencia, en la inteligencia compartida, si es posible, y en la gestión de crisis que en la confianza mutua y los tratados formales del pasado, que ya no parecen funcionar. Queda meridianamente claro que navegamos aguas muy turbulentas. El informe nos deja con la imagen del fin de una era, como decías, y un aumento palpable del riesgo. No tanto el riesgo de un ataque nuclear planificado que sigue pareciendo improbable entre grandes potencias, sino el de un error, un malentendido, con consecuencias, inimaginables. La comunicación clara y saber gestionar la ambigüedad parecen ser las claves de bóveda en este nuevo escenario tan incierto. Totalmente de acuerdo. Las recomendaciones del informe insisten precisamente en eso, en la urgencia de retomar algún tipo de diálogo sobre estabilidad estratégica, aunque sea sin la formalidad de los viejos tratados. También en fomentar medidas de transparencia, incluso unilaterales, para reconstruir un mínimo de previsibilidad, que cada uno sepa un poco a qué atenerse con los otros. Y, de forma crucial, en encontrar la manera de incluir a China en cualquier conversación seria sobre el futuro de la seguridad global y el control de armas. Sin China en la mesa, cualquier acuerdo futuro nacerá cojo. Es un desafío gigantesco, la verdad. Sin duda. Y para terminar, una reflexión que deja este análisis flotando en el aire, ¿no? El informe recalca la creciente importancia de China y la necesidad de pensar en una disuasión multipolar. La pregunta es, ¿qué desafíos únicos presenta gestionar la estabilidad nuclear ya no entre dos superpotencias como en la Guerra Fría, sino entre tres o más grandes potencias nucleares? Cada una con sus propios arsenales, sus doctrinas, sus percepciones, sus miedos. Y todo esto en un mundo que ha perdido los guardarraíles, las reglas del juego, de los antiguos tratados. ¿Cómo se gestiona eso? Sin duda algo sobre lo que seguir pensando y, esperemos, dialogando. Una pregunta clave para el futuro. Sí, señor. Gracias por acompañarnos en este análisis en profundidad. Ha sido un placer. Igualmente. Hasta la próxima. ¿Quieres estar siempre un paso adelante con las noticias? Suscríbete y comparte este video.